era impensado pensar en un subjefe, ¿no? ¿Cómo se llamaba este sector que agregó Fayol? Comandos medios. Mandos medios. Muy bien. ¿Y el de acá arriba, cómo lo llamó? Cumbre estratégica. Cumbre estratégica y el tercero nivel operativo. Excelente, los amo. Voy a prender la cámara, así se los digo. Los amo, me encanta. Muy bien. Hola Luis, ahora que te veo que estás en cámara, muy bien. Bien. Uy, no, acá no era, acá. Bien, entonces, Fayol, ¿qué es lo que hizo? Fue el que pensó a crear este mando medio. ¿Qué es lo que era? Era lo mismo que decía justamente Weber, ¿no? De decir, existe un dueño de la empresa, puede ser, Fayol decía un accionista, un socio, un lo que sea, ¿no es cierto? Jefe, ¿no? Pero lo que hizo es crear este subjefe, ¿no? Lo vamos a poner así, ¿no es cierto? Creó este subjefe, que era el que controlaba a cada área, ¿no es cierto? O sea, un subjefe, ¿no es cierto?, encargado de un área, ¿no es cierto?, y de distintas partes, ¿no? Entonces, este fue el pensamiento que tuvo Fayol, ¿no es cierto?, fue el cambio que había en las organizaciones en este momento, ¿no es cierto?, en ese momento, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, empezó a funcionar, ¿no?, como, o sea, las organizaciones que lograron adaptarse a esto, ¿no es cierto?, empezaron a funcionar con este sistema, ¿no? Pero ¿qué decía Fayol? Fayol dijo, pero hay 14 cosas que tiene que tener una organización, ¿no es cierto?, para poder funcionar, ¿no es cierto?, como tal. Entonces, ¿qué es lo que hizo Fayol? Elaboró los típicos 14 principios, ¿no es cierto?, que decía él que tiene que tener una organización, ¿no es cierto?, para que funcione, ¿no es cierto?, al estilo Fayol. Es lo que él había analizado en ese momento, ¿no es cierto?, y escribió, ¿no es cierto?, en un libro diciendo, con estas 14 cosas, ¿no es cierto?, tiene que funcionar una organización, ¿no? Bien, vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué decía? En el primero justamente hablaba de división del trabajo, ¿no? División del trabajo que era justamente ¿qué cosa? Especializarse en las tareas, especialización de las personas, ¿no es cierto?, para aumentar la eficiencia, ¿no es cierto? Eficiencia, recuerden estas dos palabras que estoy viendo, eficaz y eficiente, ¿no? Que Weber habíamos dicho, ¿no?, de que al dueño, al estar continuamente con el empleado, todo el tiempo ahí viendo cómo hacer para comprar, cómo hacer para vender, cómo hacer para comercializar, o lo que sea, ¿no es cierto?, lo que hacía era estar continuamente viendo la eficiencia, ¿no? Y dejaba de lado la eficacia, ¿no? Recuerden esto de largo plazo y corto plazo, ¿no? La eficiencia era en el día a día, ¿no es cierto?, lo que se hacía en el día a día, ¿no? Y la eficacia que se estaba dejando de lado, que era lograr el objetivo, ¿no es cierto?, como se perdía eso, porque el dueño estaba todo el tiempo con cada una de las áreas, ¿no?, era a largo plazo. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo primero que dice Fayol es división del trabajo. ¿Qué es lo que es esto? Y vamos, acá nuestro supergráfico. ¿Qué decía Fayol? Lo mismo que habíamos tomado de Weber, diciendo, cada una de estas áreas de acá abajo, ¿no es cierto?, tiene que estar divididas por agrupación de personas que estén especializadas, ¿no es cierto?, como personas, ¿no es cierto?, y especializadas como tareas. O sea, no es más ni menos que agrupar las áreas, lo mismo que ya había hecho Weber, ¿no es cierto?, solamente que ahora lo pone como un principio, ¿no es cierto?, de que tiene que haber áreas, ¿no es cierto?, en conjunto con personas para que esas áreas, ¿no es cierto?, tengan personas adentro con estudios suficientes para, o sea, especialidad suficiente para poder desarrollarse, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que fue cambiando la historia, vamos a pensar, cuando la gente emigraba del campo a las ciudades, ¿no? Generalmente en ese momento la gente no tenía estudios, ¿no? La mayoría de la gente no tenía estudios. Entonces, emigraban, ¿no es cierto?, iban a trabajar a una industria, ¿no? Pero cuando estaban trabajando en la industria, eran personas, o sea, con mínimos conocimientos, mínimos estudios, ¿está? A medida que fue pasando la historia, ¿no es cierto? O sea, que es lo que fue generando, de que el contexto fuera cambiando, la sociedad fuera cambiando. Por ende, las organizaciones también tienen que haber ido cambiando. ¿Esto qué quiere decir? De que las personas para poder ir a trabajar, ¿no es cierto?, a una organización ya necesitaban por lo menos una especialidad previa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Hasta la misma ley dijo, bueno, primero necesitaba para poder salir a trabajar primario completo, después pasó a ser secundario completo, ¿no es cierto? Ahora, y tener una especialidad además, ¿no?
O sea, cada vez se le va pidiendo más. Bueno, ustedes van a salir siendo instrumentadores quirúrgicos el día de mañana. Esto, de acá un añito, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que el día de mañana, siendo instrumentador quirúrgico, ustedes van a estar trabajando en una de estas áreas, ¿no es cierto?, denominado quirófano, ¿no? Dentro de esa área, ¿no es cierto?, ustedes van a estar especializados en la actividad, ¿no es cierto?, y ustedes en una tarea, y ustedes van a haber tenido la especialización, o sea, se deben haber comido las pestañas durante varios años anteriores, ¿no es cierto?, para poder ser un especialista, ¿no es cierto?, o sea, como persona, ¿no? Debe haber tenido un estudio previo para poder ir a trabajar a este lugar, ¿estamos? Bien, Fayol ya lo veía eso, ¿no es cierto? Ya no era solamente gente que iba a trabajar, sino que era gente ya especializada, ¿no es cierto?, con tareas divididas en distintas áreas, ¿no es cierto? O sea, era muy parecido a lo que decía Weber, ¿no es cierto?, esto de armar cada una de las áreas, ¿estamos? Bien, vamos al siguiente. Autoridad y responsabilidad, ¿no? Esto decía, derecho de dar órdenes y responsabilidad de su función. ¿Qué quiso decir con este segundo ítem de autoridad y responsabilidad? Vamos a nuestro gráfico. Como Fayol fue el que crea el mando medio, ¿no es cierto?, que era impensado hasta ese momento, ¿no es cierto?, de tener una persona encargada de un área, cuando antes lo hacía el dueño, ¿no? Ese mando medio, la persona que estaba en cada uno de estos puestos, ¿no es cierto?, o sea, en estos tres puestos, vamos a hacer en nuestro grafiquito, ¿no es cierto?, tenía que tener la autoridad suficiente para poder estar a cargo de un área, ¿no es cierto?, y la responsabilidad de poder llevarla a cabo, ¿no? Entonces, al crear el mando medio, decía Fayol, necesitamos entonces que esa persona que va a estar ahí tiene que tener la autoridad suficiente, ¿no es cierto?, para poder mandar o decir lo que el dueño quiere, ¿no es cierto?, y la responsabilidad de tener el conocimiento suficiente, ¿no es cierto?, para estar en ese puesto, ¿no? ¿Eso qué quería decir? Que era la mano derecha del dueño, ¿no? O sea, porque en ese momento era como que tenía que tener una persona de sumamente confianza. Si el dueño estaba acostumbrado a hacer todo, tenía que tener una persona de sumamente confianza para que pudiera estar en ese puesto. Hoy en día, obviamente, varios años después, ¿no es cierto?, ya no es solamente la persona de sumamente confianza, sino que son gente que se lo va ganando, ¿no es cierto?, gente con experiencia y etcétera, ¿no? Pero en ese momento Fayol, cuando lo crea, ¿no es cierto?, dice que esta persona que está en el mando medio tiene que tener la autoridad suficiente y la responsabilidad suficiente como para estar a cargo de un mando medio. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo que dice entonces el próximo punto? Disciplina, ¿no? Un poco fuerte el gráfico, ¿no? Pero lo que quiere decir es medio que, como para que se note, ¿no? A partir del grafiquito, o sea, como para que le entren los ojos. ¿Qué dice? Depende de la obediencia, el comportamiento y el respeto de los acuerdos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien existía un mando medio con una persona que tiene la autoridad y responsabilidad suficiente, ¿no es cierto?, ¿qué pasaba hasta ese momento? Que la gente estaba acostumbrada, o el nivel operativo, vamos a decir, estaba acostumbrado a tratar con el dueño de forma directa, ¿no? Entonces, ese trato directo que tenían con el dueño, de pronto, Fayol dice, esto no va más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora tenemos un mando medio, ¿no es cierto? Entonces vos tenés que respetar, ¿no es cierto?, a esa persona, ¿no? Tenés que respetar a tu jefe, que es el que te va a dar las nuevas órdenes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Y por el típico nivel operativo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a decir? No, deja, yo ya arreglo con el dueño, ¿no es cierto?, que yo con él me entiendo, no tengas ningún problema, total, yo siempre traté así con él, así que tranquilo. No, Fayol dice, no. A partir de ahora tenemos un mando medio, así que el lineamiento, ¿no es cierto?, es continuar por esa línea, ¿está? No podemos ahora directamente pasarnos para más arriba, ¿no es cierto?, sino que tenemos que obedecer a esta persona que tiene la autoridad suficiente para poder mandarte, como si fuera el dueño, ¿no? Entonces, es respetar, ¿no es cierto?, a esa persona. Obviamente que esto, con el pasar de los años, de lo que dijo Fayol hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es como que va a decir, bueno, a ver, pero ya no existe eso de que si ya sabemos que existe un jefe intermedio, ¿no es cierto?, entonces ya no hablamos directamente con el dueño. Bien, ¿saben cómo se ve hoy en día esto? Esto se suele ver muy seguido. ¿Vieron cuando ingresan a trabajar? No sé si alguna vez les pasó, cuando ingresan a trabajar por primera vez a un trabajo, ¿no es cierto?, puede ser un call center o lo que sea, ¿no?
les suelen entregar o hacer una reunión general, ¿no? O a veces individual, ¿no? Pero les suelen hacer como una reunión en donde les explican la visión, la misión de la organización, un poquito de la historia, les dan cuál es el organigrama del lugar, quién es tu jefe inmediato, ¿no es cierto? Cuáles son las cosas que vos tenés que hacer, ¿no es cierto? Que te explican, hay como varias cositas, o te lo suelen dar como un tipo librito en un PDF hoy en día, ¿no es cierto? Antes te lo daban como un cuadernito, ¿no es cierto? O todo eso en una reunión donde te explica alguien todos estos lineamientos. ¿Les ha pasado a alguno alguna vez eso? No, sí, no. Bien, bien, Luis, excelente. Bueno, entonces, de esa forma, entonces, es como que te explican todas esas cosas. ¿Qué es eso? Es justamente este principio de Fayol, ¿no es cierto?, hoy en día, de decir, ¿cómo vas a hacer vos para obedecer en todos los lineamientos, ¿no es cierto?, y que te acomodes en un lugar dentro de la organización. Entonces te van a decir, bueno, el organigrama es este, tu jefe va a ser este, ¿no es cierto? Entonces, tenés un poquito de historia, tenés la visión y misión, es decir, bueno, nosotros, nuestro objetivo, nuestra organización se encarga de esto, por ende, entonces te tenés que acomodar acá, ¿no? Entonces, esa es la forma como de encajar dentro de esa organización. ¿Está claro? Bien. ¿Se viene entendiendo hasta acá? ¿Todo? Sí, ¿Perfecto? profe. De 10. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente principio que era unidad de mando. ¿Qué decía Fayol? Cada empleado recibe órdenes de un solo superior. ¿Esto qué quería decir? Vamos a nuestro gráfico, ¿no? Miramos esto, así. Bien, ¿qué es lo que decía Fayol? Bien, excelente, ¿no es cierto? Hasta ese momento no teníamos mandos medios, ¿no es cierto? Por ende, ahora se crea el mando medio, ¿no? ¿Alguien tiene el micrófono prendido para que lo apague? Damaris o Sofi, no sé, alguno. No sé quién es. Ahí está, bien. Entonces, Fayol le decía, nosotros tenemos ahora un mando medio, ¿no? Que es una persona encargada de un área, ¿no es cierto? O sea, tenemos acá, ¿no es cierto?, a esta persona que está encargada, ¿no es cierto?, del área compras, vamos a decir, ¿no? Bien, a ver, lo voy a borrar también, a ver si se puede el SJ, ¿no? Ahí está. Y le vamos a poner, esto es compras, ¿no es cierto? Compras, ¿no es cierto? Está encargado de estos dos, que vendría a ser compras de insumos, le vamos a poner, y compras de materia prima, ¿no es cierto? Una cosa así. Bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué dice Fayol? Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Hasta el momento, nosotros teníamos a compras y acá tenemos a ventas, vamos a decir, ¿no es cierto? Y acá vamos a poner, bueno, venta de producto terminado, no sé, vamos a poner una cosa así. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurría hasta el momento? Decimos, ah, no, pero el encargado de compras, le vamos a poner nombre, es Juancito, ¿no es cierto? Y la encargada de ventas va a ser Carmencita, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa? Pero dice, pero Juancito también era muy bueno, ¿no es cierto? Haciendo también algo de ventas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, Juancito nos pone como encargado de compras, pero también vamos a hacer de que ayude a los chicos de venta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer también de que esté encargado ahí un poquito de esa área. Bien, ¿qué decía Fayol? ¿No es cierto? Que esto está mal, ¿no es cierto? Esto no puede existir, ¿no es cierto? Cada empleado tiene que recibir órdenes de un solo superior, una sola área, ¿no es cierto? Puede recibir órdenes de una sola área. ¿Por qué? Porque después empiezan los problemas de comunicación, ¿no? Esta persona que está acá, ¿no es cierto?, empieza a decir, no, pero me dijo Carmencita, no, me dijo Juancito, no, me dijo Carmencita, no, me dijo Juancito, ¿no es cierto? Y empezamos con el problema de comunicación y al final se termina haciendo mal el trabajo, ¿no? Entonces Fayol le decía, no puede haber, ¿no es cierto?, dos personas encargadas de una misma área, ¿no? Bien, tienen que recibir solamente de uno solo. Excelente. Vamos al siguiente, número 5. El número 5 y el número 6 justamente están bastante unidos, ¿no? O sea, tienen como bastante relación, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver el porqué. Fíjense, en el primero hablaba de unidad de dirección. Dice que todos los miembros de una organización deben trabajar a favor de los mismos objetivos. Recuerdan esto que yo les estaba contando recién, de que en el sistema Weber, ¿no? Hablábamos de que el jefe, al estar en continuo
unión solamente con el empleado, ¿no es cierto? O sea, con cada una de las áreas, ¿esto qué pasaba? Perdía el objetivo, ¿no es cierto? Perdía el ser eficaz, ¿no? ¿Esto qué quería decir, no es cierto? El de buscar a largo plazo, ¿no es cierto? El cómo íbamos a funcionar, ¿no? Bien, Fayol cuando inventa, ¿no es cierto? O crea esto de poner un subjefe, ¿no es cierto? El mando medio, a partir de ahí, ¿no es cierto? Empezamos a ser eficaz y eficientes, ¿no? ¿Cómo fuimos eficientes? Ya dijimos, división de trabajo con especialización de tareas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para ser eficaz? ¿No es cierto? Para lograr ese objetivo. Bien, creando un objetivo en el cual toda la organización de ahí para abajo, ¿no es cierto?, tenga que funcionar, ¿no? Entonces todos debemos trabajar, ¿no es cierto?, para que ese objetivo que dice el dueño de la empresa, ¿no es cierto?, se cumpla, ¿no es cierto? En nuestro grafiquito, si nos vamos acá, ¿no es cierto?, es que lo que va diciendo el dueño, ¿no es cierto?, ese objetivo que ahora está pensando continuamente, ¿no es cierto?, pueda bajar por cada una de estas líneas, ¿no es cierto?, para llegar hasta el último nivel, ¿no es cierto?, que sería el nivel operativo. ¿Estamos? Bien, y fíjense, está muy unido también con el otro principio, ¿no? El número 6, que dice subordinación de los intereses individuales a los intereses generales, ¿no es cierto? Que yo se lo simplifico con esta pequeña frasecita que es ganar, ganar, que ya medio que habíamos estado hablando también en un momento, ¿no? De esto de cómo era esto de ganar, ganar. ¿Qué quería decir esto? Voy a ir viendo también un poquito. ¿Qué quería decir esto de ganar, ganar? Que justamente, o este principio, ¿no es cierto?, de cuando uno quería lograr el objetivo, ¿no?, esto de ser más eficaz, ¿no? Lo que decía Fayol es que, vieron que al principio cuando empezamos a hablar esto de que buscamos siempre un fin común, un fin individual, cuando yo les preguntaba, ¿no? Este, el de los hormiguitas, los pingüinitos, el conejo con el tigre, ¿no es cierto? Recuerdo que yo les preguntaba, ¿y qué es lo que es un fin común, un fin individual? Y siempre estábamos con eso, ¿no? De que sí, que es un fin común, pero también tenía algo individual, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué es lo que hablamos nosotros? ¿Qué es lo que explicamos? Decíamos, no, lo que pasa es que siempre va a haber un fin individual. Siempre va a haber algo, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a traer de nuestras casas para querer, ¿no es cierto?, lograr algo, ¿no? ¿Eso qué es? Que cuando ustedes ingresen a trabajar, por ejemplo, el día de mañana a un hospital, van a decir, a ver, yo quiero ir a trabajar a este hospital porque, no sé, pagan mucho. Bueno, entonces por el dinero. O quiero ir a trabajar a este hospital porque dan unas capacitaciones espectaculares, ¿no es cierto? Bien, vamos por capacitación. O quiero ir a trabajar en este hospital porque tiene convenio con otros hospitales del mundo y continuamente puede estar viajando. Bueno, no sé, ¿no? Entonces, el fin que vos busques cuando ingreses a trabajar a ese lugar, ¿eso qué va a hacer? De que si se cumple, vos vas a estar ganando, ¿no? O sea, para vos va a ser algo bueno. Entonces, vos vas a estar motivado, vas a estar contento, ¿no es cierto? Y vas a estar feliz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que te ofrecieron, ¿no? O el por qué vos ingresaste ahí, ya sea el dinero, ya sean las capacitaciones, ya sean los viajes, o ya sea lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, para vos vas a estar ganando, ¿estamos? Ahora, desde el lado de la organización, si tienen empleados motivados, ¿no es cierto?, con la camiseta puesta, o sea, quiere decir que el empleado está contento y feliz, ¿no es cierto?, de estar trabajando ahí, ¿qué va a hacer? El objetivo se va a cumplir mucho más rápido, o se va a cumplir sin problemas, ¿no? Entonces, para la organización también va a ser un ganar, ¿no? Porque tiene gente comprometida, ¿no es cierto?, gente trabajando, ¿no es cierto?, motivada y feliz, ¿no es cierto?, trabajando para el objetivo de la organización. Entonces, de ambas partes estamos ganando, ¿no es cierto? El empleado desde el objetivo fin individual y la organización desde el objetivo grupal, ¿no es cierto? Por eso vieron que se une un poquito el punto número 5 de Fayol con el número 6, porque si bien tenemos un objetivo general, lo que busca la organización es de que tengamos también empleados motivados para que sean todos participativos, ¿no es cierto?, para poder ganar, ganar. ¿Dónde se ve esto? Como por ejemplo, tarjeta naranja, que dicen de que les regalan, ¿no es cierto?, para cualquier día, ¿no? O sea, el Día del Padre, Navidad, lo que sea, les suelen entregar obsequios, ¿no es cierto?, muy lindos, o hacer regalos, ¿no es cierto?, o sea, cuando la organización le da así como regalo. ¿Eso qué logras? Y de que el empleado diga, uy, qué bueno, mira lo que me dieron, ¿no? Entonces como que está contento, se pone feliz, ¿no es cierto? Entonces se empieza a estar como motivado, porque dicen, mira cómo me tratan, ¿no? O sea, me tratan bien, me quieren, ¿no es cierto? Me apachochean, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entonces vos estás contento y feliz, entonces, por ende, decís, bien, yo, entonces, por mí, estoy cumpliendo mi objetivo, estoy ganando. Y la organización seguramente también va a estar ganando. ¿Está claro? ¿Se entendieron todos puntos 5 y 6?
Muy bien. Vamos entonces al número 7. ¿Qué decía el número 7? La remuneración, justamente. ¿Qué decía Fayol? Que la remuneración tenía que ser justa y garantizada, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Imagínense esto, recuerden que con nosotros hablamos con la historia, ¿no es cierto?, de Taylor, de Weber, ¿no es cierto?, que decían de que el dueño te pagaba lo que él quería, ¿no es cierto? Y si no te gustaba el pago, chao, afuera, ¿no es cierto? Total, había una cola de gente, ¿no es cierto?, que venía por detrás tuyo, ¿no es cierto?, y que él le podía abonar al que seguía, ¿no es cierto?, o darle trabajo al que seguía, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Eso fue cambiando, ¿no es cierto? O sea, las leyes fueron cambiando, ¿no es cierto? La sociedad fue cambiando, ¿no es cierto? Y hoy podemos decir entonces de que existe, ¿no es cierto?, esto de los sindicatos, ¿no es cierto?, o sea, todas estas reuniones que tienen entre las distintas organizaciones, ¿no es cierto?, con los convenios, ¿no? Y entonces que justamente están en favor del empleado para que ese salario o ese sueldo, ¿no es cierto?, sea lo más justo posible. A ver, ustedes me van a preguntar, profe, pero ¿es justo para quién? ¿No es cierto? Si no me alcanza cuando llego hasta fin de mes, ¿no? Bueno, pero justamente es justo si se supone que vos tenés un sindicato que es el que te está cubriendo, ¿no es cierto? Y llegan a un acuerdo entre sindicato y empresa, ¿no es cierto? Y la organización te paga lo que dice la ley, está haciendo lo justo, ¿no? O sea, te está abonando supuestamente lo que dice la ley. Ahora, que después internamente tú digas, no, bueno, pero no me alcanza, y bueno, pero si te está abonando lo que dice la ley, ya significa que es justo, ¿no? O sea, es problema después entre el sindicato y la organización de que no llegaron a un mejor acuerdo, ¿no? Pero ahí debería ser otra pelea. Pero, ¿qué es lo que decía Fayol? Estamos hablando dentro de la organización, ¿no es cierto? Que dice que la organización te debe pagar lo que dice la ley, ¿no es cierto? El acuerdo que llegaron con el sindicato, lo que sea, ¿no es cierto? Que es lo que dice la ley. Bien. ¿Y cuándo te lo tiene que abonar? Y cuando llegaron a ese acuerdo. O sea, si la organización te dice, yo te voy a estar abonando los días 5 de cada mes, ¿no es cierto? O sea, tenés que garantizarle el pago los días 5 de cada mes, ¿no? Porque ¿qué puede ocurrir? De que el típico dueño que te dice, aguántame un poquito, que justo tuvimos un inconveniente, ¿no es cierto? Y no te puedo pagar el día 5, espérame hasta el 10, espérame hasta el 15, ¿no? Entonces, ese espérame hasta el 10, espérame hasta el 15, vos, ¿qué podés decir como empleado? Y bueno, entonces el objetivo también puede esperar hasta el 5, hasta el 10, hasta el 15, ¿no? Porque, a ver, yo no me estoy motivando, ¿no es cierto? Porque yo estoy haciendo todo lo posible para el ganar, ¿no es cierto? Para que yo también cubra mi objetivo, vos cobras tu objetivo, ¿no es cierto? Pero no me estás garantizando el pago, ¿no es cierto? O sea, me lo estás dando en otra fecha. Entonces, por ende, yo también voy a media máquina, ¿no es cierto? Esperando hasta el día 15 para hacer tu objetivo, ¿no? Entonces, ahí es donde Fayol le decía, no, vos le tenés que dar lo que corresponde, cuando corresponde, ¿no es cierto? O sea, que sea justo y garantizado. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entendió? Excelente. Bien. Vamos al siguiente punto, que decía el número 8. Centralización, ¿no? Concentración de la autoridad en la alta jerarquía de la organización, ¿no? Hasta fíjense ese grafiquito que les puse detrás, ¿no? Que tenemos los muñequitos verdes, nivel operativo, los azules, ¿no es cierto?, el mando medio y la cumbre estratégica en el rojo. ¿Qué significaba centralización? Y ahora sí, vamos a la cabeza, ¿no? Vamos acá al grafiquito nuestro, que decía de que todas las decisiones, ¿no es cierto?, tenían que estar centradas en el dueño, ¿no es cierto? ¿Qué quería decir esto? De que todo muy lindo, áreas separadas con especialización de tareas, mandos medios que tengan la autoridad y responsabilidad suficiente, con salario justo, con objetivos y todo eso, bien, pero el dueño sigue siendo el que manda, ¿no? El dueño, ¿no es cierto?, es el que termina diciendo qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, hasta ese momento, el punto número 8, ¿no es cierto?, es el que está ahí, ¿no es cierto?, en el límite para el cambio con estas organizaciones modernas que le vengo hablando, ¿no es cierto?, en este último tiempo, ¿no es cierto?, en estas últimas clases. Porque dijimos que para que sea una organización moderna, ¿qué tiene que haber? A diferencia de lo que decía Fayol. ¿Quién me dice eso? ¿Qué tenía que haber para ser una organización moderna? ¿O qué tenía que pasar? Tenía que haber comandos medios. No, mandos medios es lo que crea Fayol, bien, pero... ¿Comunicación no era? Sí, ¿cómo? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo también.
comunicación, me gusta ahí, me quedo con eso. Descendente y ascendente, algo así era. Excelente, ahí vamos, ¿no es cierto? Para que exista una organización moderna, la comunicación tenía que ser tanto descendente como ascendente, ¿no es cierto? Y eso qué se iba a lograr, ¿no es cierto? O en las organizaciones modernas, ¿qué es lo que íbamos a lograr? De que ese triangulito, ¿no es cierto?, se diera vuelta. Recuerden que habíamos estado hablando de eso, ¿no es cierto? Dar vuelta el triangulito. Entonces las decisiones, ¿no es cierto?, o ese objetivo, ¿no? Fíjense, lo vamos a hacer acá en el grafiquito, ¿no es cierto? Si nosotros damos vuelta a la pirámide, ¿no es cierto?, el objetivo parte acá, ¿no es cierto?, al igual que acá, ¿no es cierto? Este es el que crea el objetivo, ¿no es cierto?, que ¿quién es? El dueño. En cambio acá, este es el que crea el objetivo. ¿Quién es? El nivel operativo. Fíjense, si damos vuelta a la pirámide, ¿no es cierto?, el que crea el objetivo, ¿no es cierto?, es el nivel operativo, ¿no? Entonces fíjense el poder que tiene el nivel operativo, ¿por qué? Porque es quien está en contacto directo con el cliente o con el paciente, ¿no? Entonces quien empieza a fluir o influir mucho, ¿no es cierto?, en esa toma de decisiones de qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, en todos esos cambios que podemos llegar a tener, ¿está? Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, para una organización moderna tener en cuenta eso, ¿no? Por eso es que decía, hasta el momento, Fayol, la centralización, ¿no es cierto?, estaba en una sola persona, ¿no es cierto?, en una sola área, que era cumbre estratégica. Después eso, al día de hoy, vos decís, ¿y sigue pasando? Y nos vamos a encontrar con organizaciones de que sí, ¿no? Ya vamos a llegar hasta el final de todo esto, ¿no es cierto?, y vamos a hablar un poquito más. Pero generalmente este punto número 8, ¿no es cierto?, es el que estamos ahí, como que pendiente en un hilo de decir, y bueno, tratemos de que entonces no esté todo centralizado en la cumbre estratégica, sino que el nivel operativo hoy está teniendo mucho poder, ¿no? Bien, ¿se entendió entonces esto de la centralización? Excelente. Bien, vamos entonces con el punto número 9, que decía Fayol, jerarquía, ¿no es cierto?, que era necesario formar una jerarquía, ¿no es cierto?, con una mínima comunicación lateral, ¿no es cierto?, y de pocos niveles, ¿no es cierto? ¿Esto qué quería decir? ¿No es cierto? ¿Qué quiso decir con esto de la jerarquía? Bien, vamos a volver para atrás varias, así podemos ponerle nombres a esto. Bien, ¿qué decía Fayol con esto de la jerarquía? Fíjense, él decía, bien, armamos un mando medio, que era compras, ¿no es cierto? Acá le ponemos ventas y acá le ponemos marketing, no ponemos, si no ponemos de vuelta la C. Marketing, ¿no es cierto? Esto era compra de distintas cosas, esto era venta de otro, y en marketing tenemos comercialización y redes sociales, ¿no es cierto? Bien, estamos. Entonces, fíjense, dentro del mando medio, ¿no es cierto?, Fayol le decía, nosotros hemos creado distintas pelotitas, ¿no es cierto?, cuadraditos, ¿no es cierto?, en donde le fuimos poniendo distintas áreas que son la especialización de las tareas, o sea, la división del trabajo, ¿no? Fayol, ¿qué es lo que dice? Bien, pero ¿sabes qué es lo que tenés que hacer? Porque esto, para que no se transforme en un lío, a cada una de esas áreas, ¿no es cierto?, le tenés que poner quién es el encargado, ¿no es cierto? Le tenés que poner quién es el que se va a encargar de esa área. O sea, tenés que empezar a armar una jerarquía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en el área compras, ¿no es cierto?, le tenemos que poner el nombre de quién va a estar encargado, ¿no es cierto? Se va a decir compras y abajo va a decir el nombrecito que habíamos dicho que era Juancito, ¿no? Ventas, habíamos dicho que era Carmencita, y marketing le vamos a poner que es María, ¿no? Entonces tenemos tres personas distintas. ¿Y a quién van a mandar, ¿no es cierto?, a esta área, ¿no es cierto?, que era compras de insumos, ¿no es cierto?, que podían estar varias personas, ¿no es cierto?, o podía estar una sola persona, que podía ser, no sé, vamos a poner Miguelito. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que decía Fayol es de que cada persona, ¿no es cierto?, tiene que estar encargada de un área, ¿no?, y ponerle nombres a esas áreas, ¿no es cierto? O sea, el nombre de quién va a estar encargado. Entonces, de esa forma, se empezaba a armar el nivel jerárquico, ¿no?, de cada una de esas personas. ¿Estamos? ¿Qué es esto? Ni más ni menos lo que vamos a dibujar, lo que vamos a hacer más adelante para el que no lo vio o para el que lo vio, es el organigrama de la organización, ¿no? Que hay muchos que me dijeron que no lo escucharon nunca, no lo vieron nunca eso, ¿no? Entonces, para el que lo vio alguna vez, el organigrama de una organización, ¿no es cierto?, son muchos cuadraditos, muchos circulitos, en donde están las áreas de la organización y la persona encargada de esa área, ¿no? Ya más adelante vamos a analizarla, vamos a fabricarla, vamos a ver un montón de cosas de ese organigrama para que el que no lo vio nunca, ¿estamos? Pero mientras tanto,
lo vemos en un principio de Fayol. ¿Qué quiso decir Fayol con esto? De la jerarquía era justamente armar un organigrama, era armar niveles jerárquicos, áreas con la persona encargada de esa área. Eso es lo que significa, ¿no? ¿Y qué es lo que dice también? Fíjense en el teórico. Comunicación lateral, ¿no es cierto? Tenía que haber algo de comunicación lateral. Lo vamos a poner en otro color. ¿Qué quería decir esto? Que entre compras, ¿no es cierto?, y ventas, ahora sí tenían que hablar un poquito, ¿no? Porque era decir, a ver, bueno, tengo que comprar algo. Y el de ventas le decía, y bueno, fíjate, o sea, si yo tengo que producir tanto, va a tener que ser tanto, ¿no es cierto? Y entre el de ventas y el de marketing es que vamos a vender, ¿no es cierto? Entonces, algo de comunicación tenía que haber, ¿no es cierto?, de ponerse ahí como un mínimo de acuerdo. Obviamente que seguimos diciendo, la decisión final la tiene ¿no? O sea, no la deciden entre ellos, pero sí se hablan entre ellos, ¿no? Se hablan entre las áreas, ¿no? Entonces, esa mínima comunicación lateral también tenía que haber. Y por último, fíjense, decía de pocos niveles, porque ¿qué ocurrió? Hasta el momento, nosotros teníamos, vamos a poner con otro color, ¿no es cierto? Hasta el momento, ¿no es cierto? Sabíamos de que no existía el mando medio. Fayol crea esto del mando medio, esto de decir, bueno, armemos una jerarquía, o sea, le pongamos nombre a cada uno de los puestos. Entonces, ¿qué pasó? Muchas organizaciones, cuando empezaron a dibujar, ¿no es cierto?, se les fue la mano con el dibujito, ¿no? O con las áreas. Y empezaron a crear áreas de el primo de, el amigo de, el jefe del jefe del jefe del jefe, ¿no es cierto? Y se empezaron a desarrollar triangulitos demasiado extensos, como por ejemplo, de decir, bueno, teníamos el área compra, ¿no es cierto? Y esa área compra, una de las subáreas, ¿no es cierto?, era esta compra de materia prima. Bien, ¿y qué es lo que decía? Que la compra de materia prima, ¿no es cierto?, a su vez, estaba encargada de dos áreas más, ¿no es cierto?, que era, no sé, materia prima 1, ¿no es cierto?, y materia prima 2, ¿no es cierto? Pero la materia prima 2 justamente tenían otra área, ¿no es cierto?, porque esta se podía dividir en, qué sé yo, en líquidos, ¿no es cierto?, y sólidos, ¿no es cierto? Y los sólidos también tenían otra área, ¿no es cierto?, que podía ser, no sé, sólidos buenos, ¿no? Bien, entonces fíjense, empiezan a crear dibujito por dibujito por dibujito, dibujito, y Fayol dice, no, 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 pero esperen, la jerarquía no tiene que ser tan extensa, porque ¿qué va a ocurrir? El típico problema de comunicación, ¿no? Imagínense, si esta área, ¿no es cierto?, le tenía que decir algo o tiene que decir algo, ¿no es cierto? La comunicación tiene que pasar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, para poder llegar recién hasta acá, ¿no es cierto? Contra más manos fue pasando, esa comunicación se terminó transformando en un teléfono descompuesto, ¿no? Porque fue diciéndole una cosita a este, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro. Cuando llegó al dueño, llegó la mitad de la información, ¿está? O de lo que se quiso decir. ¿Cómo? Perdón. ¿Sería para No no perder el objetivo? Sí, 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 no, sería para, justamente para todo. O sea, no perder ni el objetivo, no perder el hilo de la comunicación, no perder la eficacia, ¿no es cierto? No perder la eficiencia, no perder nada. ¿Por qué? Porque la comunicación, cuando más tarde en llegar, ¿no es cierto?, más tardas en producir, ¿no es cierto? O sea, te demoras en la actividad diaria, ¿no? Entonces, fíjense, esto decía Fayol, dice, no, es muy largo ese proceso, ¿no es cierto? Entonces Fayol decía, no, esto de crear tantas áreas no sirve, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decía Fayol justamente? Crear pocos niveles, ¿no es cierto? O sea, englobar preferiblemente más cantidad de áreas, ¿no es cierto?, dentro de esta persona, ¿no es cierto?, o más cantidad de tareas especializadas dentro de una persona, para que de última de esta persona dependan dos o tres áreas, ¿no es cierto?, o varias áreas en este nivel de mando medio, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para que la pirámide sea lo más achatada posible, ¿no es cierto?, o lo más triangulito así posible, ¿no? Para que la comunicación, cuando tenga que subir, sea bastante corta. ¿Estamos? Bien. Vamos al otro punto, número 10, que decía el número 10. El orden. Fíjense la frase que les pongo. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿no es cierto? El orden, decía Fayol, es sumamente importante, ¿no es cierto? Tener ordenadas las cosas en dónde, por área, por niveles jerárquicos, ¿no es cierto?, por organización, en cada una de las cositas de las que hacemos, tener ordenadas las cosas, ¿no es cierto? Porque decía que es sumamente importante, ¿no es cierto?, tener todo ordenado para que cuando venga la próxima persona, cuando empecemos a trabajar, ¿no es cierto?, podamos realizarlo sin ningún problema y sin ningún desperdicio, como decíamos, ¿no es cierto?, en la eficiencia, ¿no?
Fíjense, por ejemplo, puede ocurrir que ustedes cuando ingresen a trabajar el día de mañana en un hospital, pueden entrar a trabajar a lo mejor en un turno específico, ¿no es cierto?, que es tarde. Y si cuando nosotros nos vamos de nuestro puesto de trabajo y dejamos todo así nomás, total decimos, bueno, estoy muy cansado, me quiero ir a mi casa, el próximo turno, cuando ingresen, ¿no es cierto?, al tener todo desordenado, va a tardar al principio una media hora, 40 minutos en ordenar todo para empezar a trabajar, ¿no? O puede ser que no encuentre algo, ¿no es cierto?, y ahí se arme más problema todavía, ¿no? Y más ustedes que van a estar dentro del quirófano, que el orden es sumamente fundamental, ¿no? El orden es algo preciso, ¿no es cierto?, y algo necesario, ¿está? Lo vamos a ver en un videíto para fin de año, pongo un ratito la cámara, lo vamos a ver para fin de año, cuando estemos hablando de la Joint Commission, ¿no? Uno de los lineamientos que baja la Joint Commission es tener cuidado con los medicamentos de aspecto y nombre parecido, ¿no? ¿Qué es esto? De que hay ciertos medicamentos, ¿no es cierto?, que tienen un aspecto muy parecido, o sea, por ejemplo, el frasquito es exactamente el mismo, el nombre, ¿no es cierto?, está escrito de la misma forma, solamente que lo único que cambia, por ejemplo, es un colorcito, ¿no? Alguno tiene un colorcito rojo y otro tiene un colorcito azul, o verde, o amarillo, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? De que ese medicamento es totalmente diferente, ¿no? O sea, puede ser exactamente igual, pero cumplen dos funciones totalmente diferentes. Entonces, cuando lleguemos para fin de año, justamente cuando estemos tratando ese tema, vamos a ver un videíto que yo les muestro, en donde ocurre esto justamente, o sea, como que hay un cambio de turno, en donde un turno va, busca un medicamento a farmacia, ¿no es cierto?, lo trae, pero tiene que salir apurado, y por salir apurado lo deja en cualquier lugar, no donde debería ir, ¿no es cierto?, ese medicamento, ¿no? Entonces lo deja en cualquier lugar. ¿Qué ocurre? El turno que sigue, ¿no es cierto?, va, busca el medicamento en el lugar donde tendría que estar el otro medicamento, ¿no es cierto?, lo saca, como ve que es el mismo, sin darse cuenta que era otro, ¿no es cierto?, saca ese medicamento, va, se lo inyectan al paciente, y resulta de que lo matan al paciente, ¿no? Entonces, fíjense lo fuerte que es ese video, ¿no? Pero muestra una realidad, ¿no? O sea que cuando las cosas no están bien ordenadas, ¿no es cierto?, puede ocurrir un desenlace como ese, ¿no? O sea, de que terminan inyectando otra cosa que no era, ¿no es cierto?, por ser bastante parecido el medicamento, ¿está? De todas formas, profe, ahí como que la culpa no es de uno solo, sino de los dos. Tanto como el que no se fijó, como el que inyectó la medicación sin fijarse. No, ni hablar. Ya vamos a llegar a eso y vamos a estar hablando de esos temas, y está buenísimo cuando hablamos de ese tema. Porque obviamente no es el problema de quien inyectó y que van a decir, porque no se fijó bien, ¿no? Sino el problema es de todos, o sea, de todo el equipo, vamos a decir, ¿no es cierto? Porque hay una serie de sucesos que van ocurriendo en medio, que bueno, que ya después cuando veamos el video lo van a entender un poco más, ¿no? Pero hay una serie de sucesos desde el jefe, ¿no es cierto?, de cómo se retiró desde farmacia, ¿no es cierto?, de dónde se colocó, el que se fue, ¿no es cierto? Entonces, bueno, empieza a haber una serie de eslabones, ¿no es cierto?, que se van sucediendo para llegar a ese desenlace. Pero bueno, obviamente que tenés que tener mucha mala suerte, va a decir, para que ocurra, porque después, generalmente en las encuestas, cuando ustedes hacen para fin de año, para el trabajo ese de fin de año, ven que en la mayoría de los hospitales dicen, no, en estos medicamentos que son de aspectos parecidos, ¿no es cierto?, se piden solamente exclusivos para farmacia, bueno, y ahí van a ver cómo están haciendo para tratar de que no ocurran estas cosas. Pero puede ocurrir, ¿no? O sea, puede haber, entonces, por un descuido humano, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, para que no ocurra eso, desde el principio, vamos a decir, Fayol ya aconsejaba que el orden, ¿no es cierto?, era necesario, ¿no es cierto? Y más nosotros que vamos a estar dentro del quirófano, ¿estamos? Bien. Vamos al siguiente punto, que decía el número 11. Equidad. Qué buen tema este. Es sinónimo de justicia y trato igualitario para con todos los empleados, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? De que todos son iguales, ¿no es cierto? No hay distinción ni de género, ni de raza, ni de religión, ni de pariente de, primo de, hermano de o amigo de, ¿no es cierto? Acá no hay distinción. Todos los empleados son iguales y tienen que tener el mismo trato. Eso es lo que decía Fayol, ¿no? Hoy, como por ejemplo, que está tan latente esto de decir, no, que a la mujer no se la trata de la misma forma y todo eso, ¿no es cierto? Bien, Fayol ya decía desde el principio, se tienen que tratar a todos por igual, ¿no? Yo siempre nombro un ejemplo, en este caso, que con mi mejor amigo, que tiene una empresa familiar, ¿no es cierto? Y tiene un vecino, que también muy amigo nuestro, que siempre salía a bailar con nosotros, ¿no es cierto? Se había hecho bastante amigo, que le pidió trabajo. Cuando le pide trabajo, entonces lo agregan a la empresa familiar del mejor amigo, ¿no es cierto?, como fletero, ¿no? Tenía camioneta, entonces ahora lo agregan como fletero, ¿está? Bien, empieza a trabajar como flete, todo bien,
Pero este chico salía a bailar, ¿no es cierto? Todo eso, y entonces llegaba tarde, no venía algunos días, ¿no es cierto? Entonces empezó como a faltar, llega tarde y todo eso. Cuando llegaba, ¿qué es lo que decía? Lo agarraba al amigo mío, como eran amigos, y le decía, está todo bien, no seas tan mal, no seas odioso, pero si acá estoy, ya vine, ¿no es cierto? Era el típico trato de amistad, ¿no? O sea, decir, no te enojes, está todo bien, bueno, dale, arranquemos, y eso es cuando. Bien, ¿qué pasó? El resto de los empleados empezaron a tener problemas. Le empezaron a hacer problemas a mi amigo, que justamente estaba encargado de esa área, ¿no es cierto? Y le empezaron a hacer problemas, ¿no es cierto? Porque le empezaron a decir, a ver, no es el mismo trato, o sea, ¿por qué él puede llegar tarde, puede no venir, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que estar marcando tarjeta, tenemos que estar haciendo todo eso, o sea, se nota que es por amistad, ¿no? Bien, conclusión de todo esto, lo tuvieron que terminar echando al vecino este, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se terminaba dando, o sea, obviamente, previo a eso, hicieron varias charlas y todo eso, pero bueno, lo terminaron echando. ¿Pero por qué? Porque no se cumplía justamente este punto de equidad, ¿no? O sea, entonces, el problema no era para con el empleado, entre esos dos estaba todo bien, eran amigos, pero con el resto del empleado empezó a haber problemas, ¿no? Porque decían, ¿por qué con él lo trata de esa forma y a nosotros somos como el resto de empleados, ¿no? Entonces, para no ocurrir eso, ¿no es cierto? Lamentablemente se tuvo que hacer un corte. ¿Estamos? Entonces, ¿eso puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Y en muchas organizaciones suele haber hasta problemas, ¿no es cierto? De cualquier tipo, no solamente de amistad, sino de cualquier tipo. Entonces, equidad, un punto en el que todos tienen que ser iguales. ¿Estamos? Bien, ¿qué más decía Fallo? Número 12, estabilidad en el cargo. ¿Qué decía? Dar al trabajador el tiempo suficiente para aprender y asimilar toda la tarea encomendada, porque decía que la rotación impactaba negativamente. ¿Qué quería decir esto? De que justamente como había gente que venía especializada, ¿no es cierto?, en una actividad, ¿no es cierto?, y en una tarea, ¿no es cierto?, que se incluía en un área, ¿no es cierto?, cuando hablamos de división de trabajo, ¿no? Esta gente decía, tenés que dejarla un tiempo para que aprenda a realizar las cosas, ¿no es cierto?, para darle un tiempo suficiente para que una vez que aprendió, desarrolló todos los conocimientos necesarios del área en la que está, ¿no es cierto?, pueda ya hasta él mismo proponer alguna idea, ¿no? Que eso va a venir con justamente el próximo punto, que es el número 13, ¿no es cierto? Pero al estar más tiempo en el cargo, ¿no es cierto?, va a poder proponer algo nuevo, va a poder proponer ideas. Pero ¿qué ocurría? Recuerden que Fayol, ¿no es cierto?, estaba tirando como estas ideas de decir, bueno, algo de comunicación o algo de lo que están en el nivel operativo, tienen que dar alguna idea. Pero no era muy querido, ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos de que el jefe o el dueño es quien seguía tomando la decisión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hasta ahí llegamos al punto de decir, listo, estabilidad en el cargo. O sea, tenía que tener un tiempo suficiente para lograr realizar una actividad, ¿no es cierto?, para poder pasar después al número 13, que ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Pero, decir, por lo menos, tener un tiempo suficiente, no un ratito en cada lugar, ¿no es cierto?, como para que aprenda de todo. No, eso no funciona, ¿no es cierto? Ni tampoco el abuso, ¿no? Porque si vos decís, bueno, estuvo 10 años en el mismo puesto, más vale que vas a llegar a un punto donde decís, bueno, me cansé, empieza a bajar la motivación, empieza a bajar el rendimiento, ¿no es cierto? Porque todo el tiempo haciendo lo mismo, entonces el empleo se cansa, ¿no? Entonces también eso impacta negativamente, por ende, no el abuso, sino un tiempo suficiente. Y después, una mínima rotación es válida. ¿Estamos? Bien. Y vamos al punto número 13, y fíjense que decía el 13. Es la iniciativa, ¿no es cierto?, que decía estimular y valorar los aportes efectuados por el personal que favorezcan a la empresa, ¿no es cierto? Aportes, ¿no es cierto? No estamos diciendo que toma decisiones, sino que son aportes que puede tener el nivel operativo que pueden ser favorables, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por eso yo le decía que está bastante unido, ¿no es cierto?, el anterior. O sea, si están mucho tiempo trabajando en el mismo puesto, a partir de ahí pueden aportar algo distinto. De decir, che, esto está bueno, ¿no es cierto?, de que podamos hacer tal cosa, ¿no? Eso vos se lo propones al jefe, ¿no es cierto?, a tu jefe, mejor dicho, ¿no es cierto? Y si es favorable, ¿no es cierto?, entonces a partir de ahí se puede desarrollar, ¿no? Pero como que vos tratas de incentivarlo, ¿no es cierto?, para ver que ellos mismos, el nivel operativo, pueden elaborar algo. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, ¿no?, a los que han trabajado o trabajan, de que se les ha tomado en cuenta alguna opinión de ustedes, ¿no? De decir, che, ¿qué opinas vos de tal cosa, ¿no es cierto? Y entonces voy a decir, che, estaría bueno que podamos hacer tal, no sé, hagamos, no sé, tal cosa, compremos tal esto, lo otro. Entonces, cuando vos aportaste algo, ¿no es cierto?, ahí ya se te está teniendo un poquito en cuenta. ¿Estamos? Se está teniendo iniciativa porque se te está dando con un poquito de valor.
¿Estamos? Y el último, ni más ni menos, que ¿qué es lo que era? El trabajo en equipo, que es justamente lo que hablamos antes, ¿no es cierto? Que algunos me lo nombraron, ¿no es cierto? Que es justamente trabajar en equipo. No es solamente un grupo de personas trabajando, como lo que decía Weber, ¿no es cierto? Que eran varias personas trabajando en distintas áreas, o como lo que decía Taylor, un conjunto de personas trabajando dentro de una industria, sino que lo que se busca acá ya es trabajar como equipo. Cada uno aporta una partecita de su especialidad, de su conocimiento, de su experiencia, ¿listo? Para que entre todos logremos el objetivo general, ¿no es cierto? Además del individual de cada uno, ¿no? Entonces, todo eso forma este trabajo en equipo que estamos buscando. Bien, ¿se entendieron hasta ahí los 14 principios de Fayol? ¿Se entendieron todos? Ahora Sí, yo les pregunto, ¿no? Y fíjense esto, ¿es distinto o no es lo mismo de lo que se conocen hoy por hoy en las organizaciones? O a donde ustedes las que conozcan, en un hospital o lo que sea, ¿no es lo mismo de lo que nosotros vemos en el día a día de cualquier organización? ¿No? O sea, Sí, profe. Sí, es exactamente lo mismo que vos decís que lo que existe, ¿no es cierto? Sabemos de que hay personas especializadas, sabemos que tenemos que tener un salario justo, garantizado, personas que están encargadas del mando medio, que tenemos el jefe que manda, que tenemos el empleado que puede dar iniciativa, que eso es cuatro. Y vos decís, es todo lo mismo. Y sí, ¿por qué? Porque Fayol fue el último escritor, pensador o quien sea, ¿no es cierto?, de la historia de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, que al escribir estos 14 principios, ¿no es cierto?, se tomó como base, ¿no es cierto?, se tomó como que es lo que tiene que tener cualquier organización para poder funcionar, ¿no es cierto?, es la base de cualquier organización, ¿no es cierto? Ahora, esto, imagínense, se creó hace 50 o 70 años atrás, ¿no es cierto? Si hablamos de una persona de 50, 70 años atrás, ¿no es cierto?, voy a decir, y bueno, es una persona adulta ya, ¿no? O sea, una persona que, o sea, ya la juventud que está viniendo, ¿no es cierto?, viene con ideas nuevas, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense una organización exactamente igual. Una organización de 50, 70 años atrás que se aplicó el sistema Fayol, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Al día de hoy, y ya la juventud viene con ideas nuevas. ¿Qué son las ideas nuevas? Lo que podemos ir aplicando para mejorar. Como ser, y hoy en día vos hablas de una organización y tienen una app, ¿no? O sea, tener una aplicación. Damaris, el micrófono, ¿o vas a decir algo? No sé si vas a decir algo. Ah, sí. No, profe, se me... No hay drama, dale. Entonces, hoy en día vos hablas de cualquier tipo de organización y ya tiene que tener una aplicación, ¿no es cierto? Cuando vos hablas de aplicación, ¿no es cierto? Esta que vos bajas del celular, ¿no es cierto? Hace un par de años atrás, ¿no es cierto? No existía. Vos bajabas aplicación solamente para alguna cosita tuya o bajabas algún juego o algo así. Hoy en día, todas las organizaciones que vos conocés, como que si no tienen la app, es como que no sirven, ¿no? Entonces, va cambiando la tecnología, va cambiando la sociedad, ¿no es cierto? Se van incorporando ideas nuevas, ustedes van a hacer ideas nuevas, ¿no es cierto? O sea, ustedes cuando ingresen a un lugar de trabajo, ¿no es cierto?, van a venir con estas ideas nuevas, ¿no? Entonces, vos decís, Fayol, hasta el día de hoy, ¿está funcionando? Claro que está funcionando, ¿no es cierto? Y la mayoría de los hospitales de Córdoba, ¿no es cierto?, están funcionando con el sistema Fayol. Solamente hay 4 hospitales que no tienen sistema Fayol y están trabajando con las organizaciones modernas, o sea, con este sistema moderno, ¿no? El resto es todo Fayol. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muy probablemente ustedes, cuando se reciban de acá un año, ¿no es cierto?, van a entrar a trabajar en un hospital y que va a tener la estructura Fayol, ¿no es cierto?, que va a ser el dueño el que sigue mandando, o el jefe, o el encargado, ¿no es cierto?, y van a tener un subjefe, ¿no es cierto?, y ustedes van a tener algo de iniciativa y nada más, y van a terminar en ese triángulo, ¿no es cierto? Como así puede ocurrir de que ingresen a trabajar en un hospital que está pensando en el formato moderno, ¿no es cierto?, en donde les digan, la semana que viene necesito que me traigas un plan operativo. Y vos vas a decir, ¿un qué? Es decir, yo lo único que quiero es entrar, instrumentar e irme a mi casa, ¿no es cierto? Y te van a decir, no, porque ahora necesitamos vos, que estás en contacto con el paciente, ¿no es cierto?, con el cliente, ¿no es cierto?, que me aportes una idea de qué podemos cambiar, de qué no está funcionando, o qué está funcionando bien para ser mejor, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos empezás a aportar esas ideas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ocurre? Vos estás empezando a crear nuevos objetivos, es decir, che, me parece que lo que tendríamos que hacer es, no sé, aumentar la cantidad de cirugías, ¿no es cierto?, o cambiemos quirófano, ¿no es cierto?, o hagamos, no sé, algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estás dando vuelta el triángulo, ¿no es cierto? Bien, eso está ocurriendo solamente en 4 hospitales. El resto van a ser
parte de un sistema fallón, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una estructura, mandos medios, ¿no es cierto? Y nivel operativo. ¿Está claro? ¿Se entendió entonces esto de un poquito de la historia? De cuándo vendría a ser, es decir, porque hoy en día estamos pasando, ¿no es cierto? Estamos como en ese paso, ¿no es cierto? Todavía no hay nadie que se ha puesto a escribir sobre las organizaciones modernas, o sea, por eso tampoco vamos a saber cómo se van a llamar, ¿no? Entonces sabemos de que están las organizaciones estilo Fayol. ¿Cómo se llaman las modernas? No tenemos nombre. Lo que sí sabemos son técnicas, ¿no es cierto? Hasta el momento. Seguramente que alguien se va a poner a escribir sobre esto y ya le vamos a tener un nombre, ¿no es cierto? Hoy estamos en ese proceso de cambio. ¿Cuáles son las técnicas? Vamos a ver algunas como gestión de calidad total, administración por objetivos, ¿no es cierto? Son técnicas, ¿no es cierto?, de organizaciones modernas que hacen que influir al empleado en la toma de decisiones. La vamos a ver así rápidamente como para que vean de qué se trata, ¿no es cierto? Y cómo es. ¿Y eso funciona, profe? ¿Qué cosa? Sí funciona. Que los empleados también formen parte, o sea, por un lado sí, porque la institución crece de acuerdo a lo que los empleados dicen, pero ¿es eficaz? Sí, hoy es necesario, ¿no es cierto? Hoy es totalmente necesario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se sabe o la organización entiende que el nivel operativo es quien está en contacto con el cliente, ¿no es cierto? O con el paciente, en el caso de ustedes, ¿no es cierto? Entonces saben qué es lo que quiere el cliente, o saben qué es lo que quiere el paciente, ¿no es cierto? Vos escuchás, ¿no es cierto?, que te viene un paciente que tuvo media hora, por ejemplo, tirado en una camilla afuera, en donde no tuviste traspaso de paciente, ¿no es cierto?, no tuviste comunicación con el que traspasa el paciente, ¿no es cierto?, y te vino con la hojita de todo lo que le tienen que hacer pegadita en el pecho. Y vos decís, a ver, ¿cómo no vamos a tener un sistema informático? ¿Cómo no vamos a tener comunicación y traspaso de pacientes? ¿Me lo voy a entender? Y entonces va a decir, ¿y ocurre? ¿Qué ocurre? Hay hospitales que siguen ocurriendo, antes dejan el paciente afuera del quirófano y vos tenés que salir a buscarlo, ¿no es cierto? Y vos decís, ¿y está pasando? Sí, está pasando, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es? Y es falta de comunicación, falta de sistema informático, falta de insumos, falta de dinero, hay un montón de faltantes, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y hay que empezar a trabajar, ¿no es cierto? Y ver en qué está fallando, ¿no es cierto? A lo mejor desde la cumbre estratégica están diciendo, no, porque nuestro objetivo es, no sé, ganar plata, ¿no es cierto? O seguir trabajando en tal proceso. Pero el que está abajo se da cuenta que hay otras fallas, ¿no es cierto? Entonces es necesario hacer esos cambios, ¿no? Ayer justamente en otro curso me contaba una compañera, ¿no es cierto?, que me decía, dice, justamente nosotros en un negocio que vendía tortas, ¿no es cierto?, proponían al dueño, le proponían de decir, ¿por qué no? Dice, hay mucha gente que había una torta que era de naranja, ¿no es cierto? Naranja y no sé qué otra cosa. Entonces hagan naranja y queso, le llamaban. Y toda la gente que venía a comprar, ellos le decían, no, esta torta es riquísima, no sé cuánto, y decían, no, les tengo miedo, no sé cómo será el gusto, dice, no, estaría bueno para ver, saber de qué sabor tiene. Entonces le empezaron a proponer los empleados al dueño de cortar una para hacérsela probar porque no tenía salida esa torta. Entonces le decían, cortemos una y la hagamos probar a la gente para que vean de que la torta es riquísima. Y el dueño le decía que no, que vamos a cortar la torta, que voy a tener pérdidas porque voy a estar cortando torta, que no. Bueno, estaba todo el no, hasta que en un momento accedió. Cuando accedió, automáticamente dice, se dio vuelta y esa torta fue la que más salida tuvo. ¿No es cierto? Porque era justamente, o sea, ellos proponían porque la gente le pedía. Le decían, me gustaría probarla antes de comprarla, ¿no es cierto? Y cuando empezaron a hacer degustación de la torta, ¿no es cierto?, empezaron a salir un montón, ¿no es cierto? Empezaron a vender muchísimo esa torta, ¿me doy a entender? Entonces, eso es parte de ese proceso, ¿no es cierto? De que el nivel operativo que está en contacto con ese paciente o con ese cliente, sepa lo que realmente se quiere, ¿no es cierto? Y entonces ahí se cambia todo, ¿está? Bien, esos son los 14 principios de Fayol, ¿no es cierto? Terminamos con el último PowerPoint, ¿no es cierto?, donde justamente lo único que hago es como una mínima comparación, ¿no es cierto?, entre la organización tradicional y lo moderno, ¿no? Que decimos, fíjense, en lo tradicional le decía, visualizar el desarrollo del procedimiento, ¿no es cierto?, a través de labor unipersonal, justamente lo que hacía Weber, lo que hacía Taylor, ¿no es cierto?, cada persona era una, ¿no es cierto? Ya Fayol empezó a decir, no, a ver, hay que especializarse, tareas especializadas, ¿no es cierto?, se empezó a trabajar, ¿no es cierto?, de otra forma. ¿Cómo? A través del trabajo en equipo. ¿Está? Lo que decían los modernos. En lo tradicional, fíjense, los trabajadores debían ceñirse al procedimiento ya especificado. Recuerden cuando hablamos de Weber y Taylor, que también decía que había exceso de normas y procedimientos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el dueño, al controlar todo tenía que estar ceñido por normas y procedimientos. O sea, todo lo que se hacía, todo lo que tenías que realizar, tenía que tener
un exceso de ese procedimiento, ¿no es cierto? Fayol dice, tiene que haber algo, ¿no? Recuerden que también lo dijimos, ¿no es cierto? Tiene que haber algo de procedimiento también, ¿no es cierto? Bien. Y al final, ¿no es cierto? Decimos, en lo tradicional, que se centra en los resultados a corto plazo, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Lo que anduvimos hablando de Weber y Taylor, cuando decíamos, recuerden de que el dueño, al estar continuamente en unión con cada una de las áreas, ¿no es cierto?, estaba siendo muy eficiente y no eficaz, ¿no es cierto? Y ser eficiente era no tener desperdicios en el día a día. ¿Qué quería decir esto? En el corto plazo, ¿no? Dejando de lado justamente el objetivo que era a largo plazo, ¿estamos? En lo moderno, justamente, motivas al empleado para que desarrolle, ¿no es cierto?, nuevos procedimientos, ¿no es cierto?, o mejoras a los procedimientos que ya existen, ¿estamos? Entonces, justamente, lo que se busca es incentivar lo más posible al nivel operativo para que empiecen a dar nuevas ideas, nuevos objetivos, ¿no es cierto?, y trabajar hacia ellos, ¿estamos? Bien. Con esto se termina la historia, ¿no es cierto?, esta partecita de organización, que puede ser un poquito aburrida, ¿no es cierto?, pero le tratamos de dar forma, ¿no es cierto?, y ejemplo le trato de meter, ¿no es cierto?, como para que vayan entendiendo cómo se va encajando a algo que van a vivir el día de mañana, ¿no? O sea, porque era necesario saber más o menos cómo se trabajaba antes, cómo eran las organizaciones de antes, para entender esto de Fayol, ¿no es cierto?, y este proceso de cambio hacia los hospitales modernos, ¿no es cierto?, porque se van a encontrar con estos hospitales que les decía yo, ¿no es cierto?, que están trabajando con este sistema moderno. Hubo alguien ahí que me preguntó qué tipo de hospitales o cuáles son los hospitales. Ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar a ese punto también, ¿no es cierto?, y vamos a ir trabajando, ¿no es cierto?, de decir, bueno, estos son los 4 hospitales que trabajan con esos sistemas. ¿Estamos? ¿Se entendió todo? ¿Se entendió perfecto? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran agregar, decir? Por ahora no, profe. Nada. ¿Se entendió todo? Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, si se entendió todo, lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, lo mismo que venimos desarrollando, ¿no es cierto?, en las últimas clases, ¿no es cierto?, en donde yo ahora se pueden desconectar, ¿no es cierto?, cosa de que tengan estas últimas, son las 9:40 hasta las 10:40, ¿no es cierto?, esta horita para desarrollar la actividad que yo les voy a subir por Classroom, ¿no es cierto?, y la vamos a estar resolviendo el miércoles de la semana que viene. Así siempre aprovechamos esos 40 minutitos, ¿no es cierto?, para resolver la actividad. Entonces tienen ahora una horita, ¿no es cierto?, para quedarse resolviéndola, y el miércoles de que viene, ¿no es cierto?, le damos el cierre a este pequeño teórico, ¿no? Y el viernes de la otra semana, yo el lunes le voy a estar subiendo nueva teoría con nuevo PowerPoint, ¿no? Y el viernes, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando. ¿De qué vamos a estar hablando? Justamente, como Fayol abre esto del mando medio, ¿no es cierto?, estamos hablando de estas personas del mando medio, nosotros vamos a empezar entonces ahora a hablar quiénes son estas personas encargadas del mando medio, ¿no es cierto?, quiénes van a ser estas personas que van a dirigir, ¿no es cierto?, o liderar, ¿no? Entonces a partir de ahí vamos a empezar a hablar un poquito de quiénes nos dirigen y lideran. ¿Estamos? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Nada? Bien, más o menos alrededor de 4 semanas más, que son alrededor de 4 temas, ¿no es cierto? Vamos a estar finalizando la primera unidad y vamos a estar teniendo el primer parcial. Así que más o menos alrededor de mediados de mayo, ¿no es cierto?, 20 y pico de mayo, ¿no es cierto?, vamos a estar teniendo el primer parcial. ¿Estamos? Que entran. Bueno. Tenemos unidad número 1. ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, ahí que estoy viendo también el tema de esto del presente. ¿Cómo va a ser el examen en formulario o usted nos va a dar una actividad para realizar? Sí, como siempre, el mejor profe con el mejor parcial, ¿no es cierto? Tiene que acompañar todo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el parcial? Yo se los voy a dar, por ejemplo, un día viernes, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener toda la semana, hasta el próximo viernes, para poder resolverlo, ¿no? ¡Wow! Van a decir, excelente, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no les voy a hacer preguntas de, a ver, ¿qué es la organización? Nómbrame 2 principios de Fayol y todo eso, porque obviamente la pueden leer, ¿no? Y a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿no es cierto?, no que memoricen, ¿no? O sea, no que se pongan a memorizar conceptos y todo eso, porque no les va a servir para nada, sino de que aprendan con lo que yo les doy, ¿no es cierto? Entonces, como siempre, a partir de ejemplo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A través de un caso práctico, ¿no es cierto?, yo les voy a dar un casito
ustedes van a tener toda la semana, pueden charlarlo entre ustedes, pueden mandarse mensajes, pueden escribirme a mí, hagan lo que quieran, pero como va a ser muy personal, ¿no es cierto? Porque tienen que contestar bastante personal la opinión, ¿no es cierto? A través de esos conceptos que aprendimos en esta primera unidad, van a resolver el caso, ¿no? Yo les voy a hacer preguntas sobre ese caso, ¿no es cierto? Y van a tener que utilizar las técnicas aprendidas, ¿no es cierto? En este caso va a ser bastante de historia y técnicas modernas, ¿no es cierto? Entonces van a tener que aplicar todo lo aprendido, ¿no es cierto?, al caso. ¿Me doy a entender? Entonces como que más fluido, ¿no es cierto?, más fácil, me parece que aprenden mucho más, ¿no es cierto? Por lo menos el año pasado tuve muy buena onda con esto, ¿no es cierto? Muy buena participación, los chicos les gustó mucho más, ¿no es cierto?, de trabajar sobre el caso práctico y la verdad que me gustó. Así que ya voy a buscarles un casito, algo que ocurre en algún hospital, y a partir de ahí ustedes trabajan sobre ese caso. ¿Ah? Sí, profe. Profe, ¿puede tomar lista? Ya tomó. Sí, Bueno, pero yo no estaba. me están pidiendo, a ver, listo, ya está, tomada de vuelta entonces, así ninguno queda afuera. Listo, chicos, entonces hacemos así, se pueden desconectar, ¿no es cierto?, sin problema, y nos estamos viendo el miércoles de la semana que viene. Los que quieren quedarse en línea se pueden quedar en línea, yo me quedo hasta las 10:40 por si hay alguna duda, pregunta o algo que quieran agregar, ¿no es cierto? Yo ya les subo la actividad a Classroom para que la puedan resolver, ¿no es cierto?, y tengan estos minutos para resolver. Buen fin de semana, buena semana la semana que viene, a disfrutar, a comer, a pasarla bien, genial, ¿no es cierto?, sin caerse como el profe que se sigue golpeando, ¿no es cierto?, pero ustedes con todo el fin de semana, ¿ah? Chao, profe. Dale, profe, buen fin de, un abrazo. Chao, profe. Chao, adiós. Nos vemos.